Buenos días a todos, mi llamo Mary J. Zulueta y estoy aquí para traerles las últimas noticias. Dos actualización las acciones tomadas hoy demuestran las compuerza la dedicación del gobierno a garantizar que todos los pensionarios operen dentro de un marco de integridad y responsabilidad des LDUG. Manila, Pilipinas, la Oficina Nacional de Investigación NBI el martes 26 de noviembre entregó una citación a la Presidente Sara Duterte en relación con sus amenazas contra el Presidente Ferdinand Marcos Jr., la primera dama Liza Araneta Marcos y el Presidente del Cámara de Representantes Martin Romualdez. La citación